Bueno, pues estamos hoy con Gloria Vázquez en un tema muy interesante, un tema padrísimo que finalmente pues habla sobre la autoestima, basta con amarme. Y ahorita que estamos empezando, primero quiero saludarte, Gloria, ¿cómo estás? Muy bien, Mara, muy contenta de que por fin pudimos hacer esto por cualquier medio, pero ahí estamos. El chiste es hacerlo. Fíjate, Exacto. Gloria, que hablando de esto, ¿cuántas veces cuando nuestra autoestima no se encuentra en el lugar en el que debe de estar y Ujú. empieza, y sucede un evento como este en el que las cosas no salen como yo esperaba? ¿Qué es lo Ya. que pensamos? No puedo, ¿qué va a pensar la gente? Van a decir que no lo hice bien, qué poco profesional soy, ¿para qué lo estoy haciendo? En fin, llegan un chorro de pensamientos negativos y esos pensamientos negativos, la verdad es que son pensamientos muy mentirosos, Ya. porque nos empiezan a contar historias que ni siquiera son ciertas. Es la interpretación que hacemos de lo que estamos viviendo, pero nos dejamos llevar por eso, por esos pensamientos y nos quedamos con una imagen de nosotros que nos empobrece muchísimo. No, y muchas veces es que la percepción que tenemos, como todo lo que tú mencionaste, la percepción llega a ser una realidad para ti. Entonces, la percepción de que qué barbaridad, no se puede, qué va a decir la gente, se van a desconectar, ya no van a estar, o sea, entonces como que empiezas a tener esta angustia y esta ansiedad y entonces percibes que es negativo hacia tu persona y muchas veces y por mucho tiempo para mí la percepción que yo tenía de mí misma era mi realidad con la que yo vivía y ese es el problema de mucha gente que está afectada en su autoestima. Aparte digo, la estima siempre estás batallando o con una cosa o con la otra. Nadie puede decir, no, no, es que yo de pelos tengo la estima hasta arriba toda la vida. Pues no es cierto, ¿no? Llega un momento en el que para mí el haber encontrado a Dios en mi vida fue determinante para encontrar mi verdadera identidad. Porque la estima, pues, por eso le decimos autoestima, ¿no? Porque es, o sea, yo ya tengo una estima, pero yo la auto que tengo la cambio, la modifico, le hago lo que sea y entonces ahí es donde está el problema, ¿no? Y Hasta la que forma, mi verdad. exactamente la imagen que tengo ya yo de mí. Exacto. Porque como dices tú, no tengo una identidad. ¿Qué me identifica? Me identifica lo que dicen otras personas, lo que me contaron, lo que escuché, Ah, mis ganas de pertenecer a veces a cierto grupo y hasta hago cosas que jamás me hubiera atrevido a hacer, pero con tal de estar con ese tipo de personas o en ese grupo, hago cosas que están lejos de mí y me eso también me unifica, me ¿verdad? me adapto y entonces llega un momento en el que esa adaptación te hace sentir que perteneces entre comillas, pero no eres tú. Te tienes que modificar, te tienes que ajustar, que amoldar a una cosa que tú no eres para pertenecer. Y la verdad es que eso es donde la puerca tuerce el rabo, como decimos. Exactamente. Y es donde nos empieza a costar mucho trabajo empezar a reconocer nuestra verdadera identidad, nuestra verdadera belleza. Quiénes somos verdaderamente, qué nos gusta. Yo le pregunto a tanta gente en consejería, ¿qué quieres? Y no me saben responder, o quién eres, ¿no? Y de eso voy a hablar un poco. ¿Quién eres? Y no, o sea, cuando a mí me dicen soy mamá de, soy esposa de, soy hija de, ahí ya se perdió todo el asunto, porque tu identidad no es ser esposa de, mamá de, hija de. O sea, eso es algo que es bien importante reconocer, porque cuando yo perdí a mis hijas, yo dejé de ser madre de, y entonces, ¿qué? ¿Ya no valgo? ¿Ya no tengo una valía porque perdí a mis hijas y ya no soy la mamá de? O cuando perdí a mi esposo, ya no soy esposa de Eric. Y entonces para mí era angustioso pensar, híjole, qué terrible, ahora ya no puedo hacer lo que hacía con mi esposo, ya no sé qué hacer ahora yo sola. Ahora qué va a pasar, como tú dices, que la gente cómo me va a ver. Dábamos conferencias y decía, no, pues ya no voy a poder dar conferencias porque soy sola, entonces no tengo a esta persona que me daba una cierta aprobación ante la sociedad, ¿no? Entonces todo eso empiezas a pensar y dices, oh Dios, ahora que podrá salvarme porque yo sola no soy nadie, porque mi identidad la puse en ser, en una función en vez de ser quien soy. Y Claro. me tomó tiempo ahora sí, como esposa, sentarme a ver, momentito, a ver, ¿qué soy yo sola? ¿No? Por eso es que luego quieres agarrar a alguien para ver quién te llena o volver a tomar ese lugar.
y tienes que hacer un alto y decir, a ver, ¿quién soy realmente yo sola? Sin ser esposa de, sin ser madre de, sin ser esa función que tengo, aunque qué orgullo ser madre de una persona que te hace sentir orgullosa, pero qué tal que no, qué tal que tu hijo está en la cárcel, que hace drogas, que hace mil cosas, no, pues ni quieres ser identificada, ¿no? Como madre de, entonces, ok, entonces, ¿quién eres? ¿No? Que no es qué función estás jugando en esta vida, qué padre ser madre de, qué padre poder tener esa función, pero ¿quién soy verdaderamente yo para cuando ejerzo mi maternidad, cuando ejerzo ser abuela, cuando ejerzo ser esposa, no cambio, no me amoldo a la voluntad de otro, ¿no? Nada más por sentirme aceptada. Exactamente. Y fíjate, dijiste algo totalmente clave. Y sí quiero señalar que no es ni que sea malo, simplemente con amor te vas dedicando a desempeñar los roles que se van presentando en tu vida. Entonces, te conviertes en o sea, en la amiga de, en la mamá de, cuando te casas, ¿verdad? También la esposa de, en la hermana de, la hija de, pero cuando no te identificas, cuando no encuentras esa verdadera identidad, pues así te desempeñas por la vida, Es, escuchando todas esas voces exteriores y cumpliendo con las demandas de fuera, menos con lo mío. exacto. Entonces, creo que es un tema en el que hay muchísimo que abordar y mucho que compartir. Y me encanta que hoy estés aquí, te lo agradezco. Así es que tú somos todas tuyas. La pantalla ya, toda para ti. Bueno, pues voy a compartir esta pantalla, este PowerPoint que tengo, que me encanta porque es parte, como te decía, de una historia personal, pero yo quiero poner como un preámbulo. Ay, espérame un segundito, deja esto me Porque pasa. ya empezó la presentación. Sí, déjame nada más. Ay, espérame un segundo. Es que cuando están nuestras imágenes arriba y entonces se ponen encima de la presentación, entonces no veo, pero bueno, a lo mejor La puedes tocar la imagen, Gloria, y nada más la puedes hacer chiquita y nada más apareces en una sí, pantalla. eso es lo que voy a hacer. Perfecto. Ahí está. Listo, ya me ven, ya ves bien. Bueno, pues para mí la estima es una necesidad básica. Todos lo necesitamos. Todos necesitamos una palmadita en la espalda. Todos necesitamos esa parte de que te diga qué bien lo hiciste. Como mamá, te la pasas cocinando todo el día para la familia, para complacerlos y llega todo el mundo, traga y nadie te dice nada, ¿no? Y dices, oigan, me maté, ¿no? O te matas trabajando en algo para la iglesia, o te matas sirviendo a alguien en alguna función o lo que sea y nadie te dice nada, pues eso es bastante desanimante, ¿no? O sea, que nadie te lo aprecie. Entonces, la estima es una necesidad básica. Todos necesitamos esa palmadita en la espalda, un hombre, una mujer, un niño. Significa aprecio y consideración. O sea, ¿cómo me aprecio y cómo me considero? Y esa es la pregunta, ¿verdad? ¿Cómo te consideras a ti mismo? ¿Te aprecias a ti misma por lo que eres o por lo que haces? Y yo puse estos médicos porque si no tuvieran estas batas, ¿verdad? No sabríamos que eran médicos porque no tendrían uniforme, ¿no? Una vez yo estaba volando en un avión y entonces a mí me daba como cosa el despegar, porque no sé, como que tenía la idea de que el avión iba a pegar cuando uno despega. Entonces, no sé por qué razón, ese era como mi temorcito cuando volaba. Y entonces, casi me daban ganas de hacerle así para ayudar al piloto, ¿no? Y entonces, junto a mí estaba sentado un señor, y entonces yo no sé qué cara hice, no sé si hice así, levanté mis piernas, yo no sé qué hice, y entonces me dijo, ¿tiene miedo? Y le dije, no, no es miedo, le dije, es esta imagen que tengo que el avión va a pegar en el cemento cuando despega. Ahora, mi esposo era piloto y él me explicaba, no puede suceder porque las turbinas es cuando más fuerza tienen y elevan y las alas. Entonces ya me explicó toda la mecánica, pero de todas maneras yo tenía miedo. Cuando esta persona me dice, tiene miedo, y le dije, pues sí, por esto y esto, y me dice, no, porque mire, las turbinas es cuando más fuerza tienen y las alas se elevan, y me empieza a explicar todo, entonces volteo y le digo, ¿usted es piloto? Y me dice, sí, porque pues no tenía uniforme. Entonces me dice, ¿cómo supo? Y le dije, bueno, porque mi esposo es piloto y me explicó lo mismo. Y bueno, el hombre me explicó todo el vuelo, todo el viaje, que si los aviones y que si medio chocaban y no podían chocar y esto y lo otro, pero porque se sentía muy orgulloso de lo que hacía.
y muchas veces cuando le preguntas a la gente cómo te aprecias, no tiene nada de malo los logros, no tiene nada de malo tu carrera, no tiene nada de malo identificarte con algo que hiciste. Hombre, qué bueno, es algo que es de aplaudirse. Pero cuando no logras, cuando no llegas a hacer la carrera, cuando no cumples las expectativas de tus padres, del esposo, de la madre, de lo que sea en tu vida, aunque los padres hayan muerto, te la pasas tratando de complacer a esa persona que te puso ese nivel hasta acá y no pudiste lograrlo. Por eso es que la verdad es apreciarnos primeramente por lo que somos. Y yo pregunto, ¿quién eres? Porque muchas veces no sabemos quiénes somos. Como decía, muchas veces nos identificamos con la función que estamos ejerciendo, pero no sabemos quiénes somos. Entonces es muy importante esa parte. Consideramos que los demás nos estiman como nosotros nos autoestimamos. Y esto es clave para vivir nuestra vida. Porque si yo me autoestimo, no soy nada, no soy nadie, soy poquita, soy feíta, soy prietita, tengo el pelo lacio, soy gordita. O sea, si tú, esa es tu imagen de ti misma, así vas a vivir la vida. Entonces, ¿me hablaste? No, continúo. Ay, es que oí así como... Entonces, una cosa es como yo me veo, como yo me percibo y como yo me acepto, y otra cosa es como los demás me ven, me perciben y me aceptan. Por eso es bien importante entender, por ejemplo, si a mí no me gusta mi nariz, y yo siempre digo esto, y ahora todo el mundo está viendo mi nariz, vela bien. Y de pronto alguien me dice, ¿me pasas un Kleenex para sonarme la nariz? Y la gente dice, ah, claro, lo dijo por mi nariz. O sea, luego te pones en ese plan de que te están juzgando por algo que nadie más tiene esa percepción más que tú. Entonces, por eso la percepción llega a ser una realidad, porque cuando yo voy por la vida traumada por algo que no puedo cambiar, me lo quiero tapar y no puedo, está ahí y todo el mundo lo va a ver. Entonces, piensas que todo el mundo va a interactuar contigo por esa percepción que tú tienes, pero es muy diferente a la percepción de otras personas. Por eso el juicio que hacemos de nosotros mismos impacta toda nuestra existencia, porque nuestra autoevaluación es el contexto básico en el que actuamos, reaccionamos, elegimos nuestros valores, establecemos nuestras metas y enfrentamos los retos. Entonces, conforme yo me autoevalúo en la vida, es como yo voy a enfrentar la vida. Y peor aún, es como le vamos a enseñar a nuestros hijos. Entonces, si por ejemplo, eres una mamá súper protectora de tu hijo, ¿no? Y no le dejas ni siquiera experimentar el dolor en nada, ¿no? Hace, y estás encima de él porque no quieres que se dañe, no quieres que se asuste, no quieres, y estás creando una persona súper insegura en la vida, que no va a poder aventarse, no va a poder experimentar la vida, no va a poder aventurarse porque siente que todo es malo, todo está listo para comérselo, ¿no? Para dañarlo, para lastimarlo. Entonces no se va a atrever a caminar en la vida porque, ay, nanita, no. Entonces es bueno que los niños aprendan a caerse un ratito y digan, a ver, ¿cómo me levanto? No te estoy hablando de se rompa la cabeza, ¿verdad? Pero necesitamos aprender a aún enseñarles a nuestros hijos con nuestro propio ejemplo, que eso es lo que desgraciadamente hacemos mal con nuestros propios hijos. Por ejemplo, una mamá que toda la vida vive a dieta, ¿no? No es que tengo que estar a dieta, ay, no es que esto no como porque engorda, ay, es que esto. Entonces llega un momento en que tus hijos aprenden a que el estar gordo es pésimo, malísimo, o sea, es una autoimagen de tache. Entonces, así crecen y entonces, y peor a uno, ¿no? Porque tragas más, ¿no? El típico ejemplo de que, ay, qué gordita, o sea, vas a comer otra dona y entonces te ofende mucho el comentario y te comes toda la caja. ¿A quién le va a afectar? O sea, la que se come la caja, ¿verdad? No al que te hizo el comentario. Entonces, por eso es bien importante que cómo vemos la vida, cómo me autoevalúo yo para tomar decisiones después. Y digo, no puedo tomar decisiones, no puedo hacer esto. Bueno, ahorita voy a entrar en eso, pero una cosa es como yo soy realmente y otra cosa es como yo me percibo. Eso es lo que yo te hablaba de la percepción. Yo tengo aquí enfrente de mí un cuadro con unas conchas.
y ustedes no lo ven porque está enfrente de mí y entonces yo te digo, es que es como las conchas. Y tú me dices, no, estás viendo este jarrón. Y dices, no, 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 es azul. Y yo te estoy diciendo, no, es como las conchas. Entonces, ¿quién tiene la razón? Yo estoy viendo para adelante, yo estoy viendo hacia adelante cosas que tú no puedes observar y tú estás viendo desde tu punto de vista esto que yo no puedo ver. ¿Y quién tiene la razón? Los dos. Es cuestión de percepción. Entonces tenemos que de alguna manera cambiar la percepción, o sea, ponernos a lo mejor en un lugar a donde yo pueda percibir las dos cosas y digo, ah, ahora entiendo, ¿no? Yo puse esta imagen porque por lo general doy un ejemplo de una película que se llama Shallow Hal y o Amor Ciego, algo así. Y es muy chistosa porque este hombre ve a las mujeres, alguien le hace un rollo, o sea, está muy simpática, pero es un muy buen ejemplo de cómo este hombre veía a las personas súper atractivas y lo que realmente estaba viendo era el corazón de estas personas. Entonces, por eso es que pongo estas imágenes que me voy a saltar un poquito porque aparte hay videos y todo. Pero cuando mi estima es baja, busco la aceptación en otras personas. O sea, automáticamente me descalifico y comienzo a hacer todo por ser aceptada, aunque esto incluya atentar contra mi propia vida. Y esto es clave en los adolescentes. Digo, ahorita les voy a hablar un poquito más de mi historia, por eso me estoy saltando, voy rápido, pero cuando yo me descalifico y quiero ser aceptado, entonces no me importa a qué grupo pertenezca, no me importa si es con la banda, con la pandilla, con el drogo, con el de los pelos parados, si me van a aceptar, no hombre, yo de ahí soy. Y no importa si eso atenta contra mí mismo, si voy a empinarme la botella o como tú decías, Mara, hay gente que quiere pertenecer a ese grupo, ¿no? De la X, no voy a decir grupos, ¿no? Pero empiezas a amoldarte a una situación que no tienes ni económicamente hablando, no puedes pertenecer, pero quieres estar ahí, quieres aparentar ser alguien que no eres, y eso cuesta mucho, no nada más económicamente, cuesta mucho en todo tu ser, porque tú automáticamente te estás descalificando y va a llegar un momento en el que va a afectar a toda tu familia, va a afectar a ti, porque no eres así. Y para ser aceptada por un grupo de personas, francamente, no vale la pena. Me acuerdo que mi hermana una vez fue con un grupo de amigas y salieron o algo, y entonces las amigas querían ir a esto, al Chip and Dale o no sé qué, que era un de hombres que se encueran y lo que sea. Y mi hermana dijo, no, sabes qué, yo no voy, yo no me gusta eso, no es parte de mí, no es algo que yo quiera hacer. Ay, no, pues vamos a divertirnos y todo. Y ella dijo, no. Y entonces, pues todas fueron menos una que le llamó la atención, pues la actitud de mi hermana. Pero esa una no podía decir, yo no voy. Cuando mi hermana dijo, yo no voy, esto no es para mí, no es algo que a mí me guste hacer, vayan ustedes y padre, yo las espero. La otra amiga dijo, yo tampoco. Y dijo, qué valiente que te enfrentaste a todas que sí fueron, ¿no? Y qué valiente que dijiste que no, porque tú dijiste que no, yo por eso también no quería ir, pero no sabía cómo decirlo. Y se envalentó con mi hermana, ¿no? Entonces hay veces en que ni modo, o sea, a la mejor vas a perder amistades, a la mejor no vas a ser aceptada porque no le entras a ciertas cosas, pero te vas a ir con tu dignidad y te vas a ir con la cabeza levantada diciendo no participé en algo que no creo, no quiero, no es parte de mí, no es parte de mis valores, no es parte de mis principios, no estoy juzgando a las que lo hacen, sencillamente no es para mí. Entonces, cuando tú pones ese límite y amando a las personas, pues diciendo yo no, si las personas te niegan la amistad, te cierran las puertas, ese es su problema, no es tuyo, ¿no? Pero entonces para mí me llama la atención qué dice Dios acerca de esto. Bueno, Dios dice mucho acerca de esto en la palabra de Dios y dice que primeramente eres aceptada por Él. Es increíble sentirte aceptada por Él, por el que te creó, ¿no? Que tienes gracia delante de Él, que Él eres propicio a Dios y que Él se agrada de ti. En pocas palabras, le caes re bien a Dios. Y con Dios no tienes que hacerte de otra forma porque Él te creó. A lo mejor tu padre terrenal no te aceptó, fue terrible, hubo algo ahí, pero tu Padre Celestial, y por eso a veces es tan difícil hablar de Dios cuando tuviste una mala relación con tu Padre terrenal, porque Dios no es así.
Dios no abandona, no te rechaza, no te ultraja, no te viola. Dios es un Padre celestial muy diferente. Y por eso es que mi identidad tiene que venir de la persona que me creó y que puede sanar mi corazón. Mara, a mí me apasiona este tema porque yo tengo un testimonio que tuve que descubrir todo esto que les platiqué por medio de mi testimonio. Se los voy a decir rápidamente, estos son mis papás. Tómate tu tiempo, no nos digas rápidamente, porque luego nos dejas bien picadas. No, pero me preguntas al final, así que dejo espacio a las preguntas y me pueden preguntar lo que quieran, no me ofendo. Mis papás, yo tuve que buscar fotos para que viera yo a mis papás juntos, porque no había muchas fotos de ellos juntos, ¿no? Y estos son mis hermanos a esta edad, ¿verdad? Yo soy la de la camisa blanca. Y para mí yo tuve una infancia muy bonita. Recuerdo que mi mamá, por ejemplo, yo le preguntaba por qué mi papá no ha llegado, ¿verdad? Ya tarde en la noche, y mi mamá me decía, está trabajando. En la mañana nos levantábamos y si no veíamos a nuestro papá, ¿dónde está el papá? Está trabajando. Entonces yo conocí a un hombre bien trabajador. Mi mamá jamás nos dio a entender que había algún problema. Obviamente oíamos las discusiones o lo que sea, pero mi mamá quiso protegernos de lo que estaba sucediendo. Y la realidad de lo que estaba sucediendo era que mi papá era alcohólico. Y mi papá muchas veces no llegaba en la noche pues porque se estaba poniendo hasta el gorro. Y en la mañana muchas veces estaba encerrado en su cuarto por la cruda, ¿verdad? Y mi mamá lo cubría para que nosotros no tuviéramos esa imagen de un padre alcohólico, que eventualmente llegamos a una edad en la que tuvimos que enfrentar esa realidad y decir, ah, caray, aquí hay un problema. Cuando yo era chica, yo me acuerdo que tendría como unos 6 años y le dije a mi mamá, yo no soy bonita, ¿verdad? Y mi mamá me dijo, ¿por qué me dices eso? Porque todo el mundo le dice a mi hermana qué hermosa y qué preciosa es. Y mi mamá me dijo, ¿tú crees que soy bonita? Y yo le dije, ay, sí, mami, tú eres bien bonita. Pues tú te pareces a mí. O sea, mi mamá siempre me trataba de rescatar y usaba esta psicología barata conmigo que funcionaba. Entonces, cuando llegaba la gente a decirle a mi hermana, porque lo puse, ¿eh? Mi hermana era la estudiosa, era la del ojo azul, era la bien portada, era la talentosa, en pocas palabras, ella era lo máximo. Entonces, cada vez que llegaba la gente a decir, ay, mira qué bonita Vivi con sus ojos azules, y a mí yo me sentía que me decían, Gloria, entiende que para mí esto era la percepción. Esto era la percepción de ver que todo esto que le decían a mi hermana eran virtudes para mí, que a mí no me decía nadie. Ahora, yo tenía 3 años menos que mi hermana. Y eso cuenta mucho cuando tienes 6 y ella 9, cuando tienes 9 y ella 12. O sea, obviamente, ahorita ya estamos muy parejitas, pero antes sí era una diferencia, obviamente. Y entonces, te digo, para mí empezó a ser una percepción muy clara desde pequeña que yo no tenía el cuerpo de mi hermana, que yo no tenía los ojos de mi hermana, y entonces que todo el mundo me comparaba, no mis papás, jamás mis papás nos compararon, ellos siempre nos trataron a todos igual, pero la sociedad fue bien pesada, y entonces llegó un momento en el que yo me sentía menos, y entonces para mí mi defensa era, ay, qué bonita Vivi, sí, pero yo me parezco a mi mamá, o sea, yo le salía con esa respuesta porque yo tenía que tener un argumento y eso es muy bueno para los padres que tienen hijos que se sienten con una baja autoestima. Diles los argumentos, diles qué decir. No puedes decir, ay, no, mijita, yo te amo y eres preciosa. Necesitamos tener un argumento, un qué decir para poder proteger ese corazón que de una vez te digo, la autoestima es como un cristal, como un parabrisas que se va estrellando por esos comentarios, por ese tipo de cosas. Entonces estaba la herida, pero medio sabía yo qué decir, ¿no? No sé si puedes ver este video. Es um, es un video de cuando éramos muy pequeñas. Yo soy la chiquita y Vivi es la grande. Entonces, yo siempre lloraba. Yo no sé por qué siempre lloraba, pero además de todo, Vivi era muy maternal. Entonces, me quiere consolar. Ella estaba muy afligida porque yo siempre lloraba y... pero y me consolaba con mis muñecas. No entiendo yo por qué era muy chilloncita. Pero bueno. Y ahí está mi muñeca que me consolaba. Y ya. Muy bien. Entonces, también me comparaban con mi hermanito.
mi hermano, yo era la chiquita hasta que nació mi hermano, ¿verdad? Entonces, él era el estudioso, otro de ojo azul y era el chiquito. O sea, entiéndeme que yo quería matar a mi hermano porque me quitó el lugar de chiquita, ¿no? Al menos en un tiempo yo era la chiquita, ¿verdad? 3 años fui la chiquita y ese lugar y esa posición me gustaba hasta que llegó él y entonces me quitó la posición. Entonces, otra vez era esa percepción de por qué no estudias como tus hermanos, porque así crecí. O sea, bajo esa sombra de no es estudiosa como los hermanos, no es mi hermano aquí en esta foto había tenido un premio, ¿cómo se llamaba? Premio Benito Juárez o premio no sé qué, y entonces lo llevaron a toda la República por estudioso. Y entonces para mí, en vez de ser un reto para que me apurara yo y estudiara, yo la verdad no estudiaba, o sea, me empecé a atrasar porque dije, bueno, pues si ellos estudian, pues que estudien ellos y yo no. Entonces, esa fue mi actitud, que estudien ellos, a mí me vale. Y mi mamá salió al rescate otra vez. Todos estábamos en la misma escuela y entonces nos cambió a todos de escuela y nos puso en escuelas diferentes. Y me dijo mi mamá encontró una escuela buenísima para mí, que tenía alberca, gimnasia olímpica, como que otras cosas que me llamaran la atención a mí. Y entonces me cambió a esa escuela que fue maravillosa, de verdad, y me dijo, ahora sí enséñame lo que sabes hacer. Y la verdad estuve en los cuadros de honor, o sea, estuvo muy bien ese cambio, aunque otra estrellada era que yo no era estudiosa. Ya me habían estrellado el cristal, pero mi mamá me rescató otra vez. Y entonces me puso en esta escuela. Lo malo es que mis papás empezaron a tener muchísimos problemas. Mi papá con su alcoholismo perdía trabajos. Entonces mi mamá en esta escuela era una escuela de gente, pues vamos a decir, acomodada. Mis papás tenían muchos problemas en pagar la colegiatura. Mi mamá se metió a trabajar. Te estoy hablando de hace muchos años, cuando las mujeres se dedicaban al hogar y eso de que se pusieran a trabajar para pagar cuentas, pues no era exactamente lo que se hacía. Y entonces para que mi mamá se metiera a trabajar era un gran sacrificio. Yo me sentía fatal de que estaba sacrificando mucho por pagar la escuela. Y yo sentirme como que no era parte de esa sociedad. Mis amigas iban de viaje a Europa, iban de viaje a Estados Unidos, estábamos en México, iban de viaje por todos lados, me mandaban una me mandó una postal de Túnez, sepa Dios dónde era Túnez, pero se fueron de vacaciones a Túnez. Y cuando llegaban y me decían, Gloria, ¿tú qué hiciste? Y yo, nada, o sea, no podíamos salir, no había lana en mi casa. Entonces, socialmente tampoco me sentí aceptada. Vuelvo a recordar, cuando tú tienes una percepción de baja autoestima, toda tu vida es impactada, porque toda tu vida la enfrentas desde esa perspectiva. Entonces empiezas a distorsionar tu imagen, empiezas a distorsionarlo todo. Entonces yo le dije a mi mamá, oye, pues es que mis amigas se van y yo no sé qué decir. Otra vez mi mamá al rescate y me dice, vivíamos en la Ciudad de México y me dice, Gloria, tú diles que tú te quedaste a disfrutar la ciudad, que no tiene tráfico en las vacaciones mientras ellas se van, y tú disfrutas la ciudad. O sea, a mí qué me importa que no había tráfico en la ciudad, ni que había tráfico en nada, en quinto año y en sexto año. Pero como mi mamá me lo decía tan convincente y me decía el argumento que decir, para mí eso era oro. Entonces, cuando mis amigas llegaban y me decían, ¿y tú a dónde fuiste? Mientras ustedes salen, yo me quedé disfrutando la ciudad que estaba vacía. Entonces, el argumento era algo que se quedaban como, no, pues qué padre, ¿no? O sea, qué buena onda, porque ya Gloria tenía un argumento y un algo que decir. Pero era como que ese rescate que mi mamá hacía constante fue muy bueno para mí y era muy, muy chistoso todos sus argumentos que me decía, que yo los tomaba así como mi bandera, eh, pero, llegaba un momento en el que esa autoestima seguía dañándose. La verdad, yo no tenía identidad. Yo era Gloria y mi apellido era la hermana de Vivi, porque yo a donde llegara, yo decía, soy Gloria, ¿Gloria qué o qué? Soy la hermana de Vivi, ¡ay, la hermana de Vivi! ¡Ay, Vivi esto y Vivi lo otro! Entonces, mi identidad era con ella. Y a mí me caía gordísimo porque yo no era nada como mi hermana. Mi hermana era la fresa, era la que andaba con el novio de toda la vida, con quien se casó después. Ella tenía un excelente puesto en una empresa, sin mencionarla. Entonces, cuando yo fui a pedir trabajo ahí, mi mamá
me dice Gloria, tú enséñales que eres diferente, ¿verdad? Porque cuando yo llegué ahí, soy Gloria, la hermana de Vivi, bueno, eso es lo que esperaban de mí, ser como la hermana de Vivi. Entonces yo ya llegué a una rebeldía franca. Es decir, no me quiero parecer a Vivi, no soy Vivi, me vale gorro Vivi. Y mira, quiero que sepas que ella jamás hizo distinción, o sea, ella me ama, mis papás tampoco, pero esa percepción empezó a crear en una rebeldía tremenda. Dije, sí, pues no voy a ser como Vivi. Entonces, de todos mis hermanos, yo decía, bueno, qué curioso. No, espérate, ni mi nombre. O sea, mira, yo pensaba que yo ni era de esta familia, porque un día Vivi me dijo que yo era la adoptada. Y no tiene nada de malo ser adoptado. Yo adopté a mi hija y soy feliz con mi hija, ¿verdad? Pero Vivi dijo que, o sea, un día, no sé, jugando, lo que sea, me dijo que yo era adoptada y yo me la creí porque yo dije, no, yo no soy parte de esta familia, porque a mi hermano le ponen de nombre Robert Anthony, porque nació en Estados Unidos. A mi hermana era Vivian Frances, a mi otro hermano Eduardo Guy, y a mí me ponen Gloria María. O sea, para mí era eso como, o sea, mi mamá es italiana, y yo decía, ¿por qué no me pusiste Giovanna, aunque es Juana, pero Giovanna se oye bien bonito? ¿Por qué no me pusiste? No, porque yo te puse el nombre de mi hermana. Después me enteré que mi mamá y su hermana estaban embarazadas al mismo tiempo y entre las dos dijeron que si tenían niñas les iban a poner el nombre de cada una. Mi mamá cumplió con el nombre y así se llama mi tía Gloria María. Y cuando mi tía tuvo ahí la hija, no le puso el nombre de mi mamá. Entonces, o sea, ¿qué onda? Ni el nombre. Yo no me sentía parte de esta familia para nada. Me sentía totalmente que algún día iba a llegar así mis padres reales, porque ¿por qué me sentía tan excluida? ¿Por qué no me sentía yo parte, no? Toda la vida yo me sentí que estaba pasada de peso. Toda la vida. Porque pues, mi hermana era un palito, ¿verdad? Y a mí todo me engordaba. Entonces, un día yo estaba comiendo galletas con mantequilla y mi papá llegó cansado, harto, quería del tráfico, de todo, quería comer. Entonces voltea y me dice algo que yo hasta el día de hoy explico, que cuando tú tienes una estima lastimada, te distorsionas. Entonces, yo puse esta foto porque ahí en esa foto y más o menos en esa edad, era que yo me sentía gigante. Y cuando ves la foto, nada que ver. Pero entonces era tan distorsionada mi imagen de mí misma, que para mí ya era lo que me dijeran de peso, como expliqué lo de la nariz, que si te dicen, ay, si no te gusta tu nariz y, ay, pásame un Kleenex o me quiero sonar la nariz, o tengo comezón en la nariz y ya sientes que lo dijeron por ti. O sea, es una distorsión tuya, pero no tiene nada que ver contigo. Entonces mi papá voltea y dice, ¿por qué esta niña está comiendo galletas con mantequilla? Que no está pasada de peso. Yo quiero decirles una cosa, yo ya no sé este día si mi papá dijo que no está pasada de peso. Lo que dijo es porque estás comiendo galletas con mantequilla y yo interpreté, está pasada de peso. Yo no sé si lo dijo o yo no sé si lo interpreté. Me acuerdo de las galletas con mantequilla, eso sí me acuerdo. Y yo creo que la intención de mi papá era, vamos a comer. ¿Por qué estás comiendo galletas con mantequilla? Sí, vamos a comer, te vas a llenar. Para mí eso fue, como haya sido que lo dijo, fue determinante en declararme la gorda de la casa y de la familia. Fue para mí un rechazo de parte de mi papá. Y las personas que vivimos con padres que tienen alguna adicción, automáticamente te sientes rechazada, porque sientes que no te aman tanto para dejar la copa o para dejar la droga. Entonces, eso es un rechazo automático. Para estas alturas ya todos sabíamos que mi papá tenía un problema, ¿verdad? Que era el alcoholismo, que llegaba tarde porque se ponía hasta el gorro, que llegaba gritando. A mí me daba pánico cuando llegaba mi papá porque pues ya no era algo que mi mamá podía tapar, aunque lo intentó. Y una vez que lo descubrimos, entonces ya mi mamá se destapó y dijo, tu padre esto, tu padre el otro, y eran broncas y pleitos y una cosa espantosa. A alguien que con quien nunca me comparaban era con mi hermano Roberto, mi hermano el mayor. Ahí yo tenía 13 años en esta foto y él está de traje nada más porque era una tocada, porque él estaba en una banda y en un grupo de rock. Y fuimos a esta fiesta a tocar. Yo cantaba en su grupo de rock.
Entonces yo era de Queremos Rock, ahí me veo muy, muy nice, ¿verdad? Pero era de Queremos Rock, ¿no? Y eso en una fiesta, unos 15 años o algo, invitaron al grupo a cantar. Y entonces me acuerdo que mis papás me dejaban salir con mi hermano, aún de pequeña, porque pensaban que él me iba a cuidar. Aparte, mi hermano jamás tomó, jamás se drogó, por más que era de Queremos Rock, nunca hizo drogas, nunca hizo nada. Eso era su convicción, pero no era la mía. Entonces mis papás pensaban que él me iba a cuidar. Y yo, bueno, ahora sí que viva la vida y Queremos Rock. Y mi hermano era bastante, un poco diferente, ¿verdad? Él siempre era, le decían, es que es blanco, no, pues que es negro, y ponte traje y no me lo pongo, y se ponía trajes con tenis. A las bodas de mis hermanos fue de traje y tenis blancos, aparte para que se notara, ¿no? Entonces, él siempre tuvo esa rebeldía, pero al mismo tiempo tenía convicciones firmes. Yo no. Entonces, a mí me acuerdo que me llamaba la atención mi hermano porque una vez yo tenía como unos 9 años y él me lleva 6 y él tendría 15 y le dijeron mis papás, no vayas a sacar el carro, vamos a salir. Y nos fuimos a Cuernavaca o algo así. Cuando regresamos, mi hermano había sacado el carro y lo cacharon. Pero mi papá le gritó hasta que se cansó. Y yo me sentí muy mal por la regañada. Entonces fui al cuarto de mi hermano y le dije, oye, qué mala onda, o sea, te regañaron horrible. Y mi hermano dijo, sí, pero nadie me quita lo bailado. Para mí eso fue, él es a quien yo voy a seguir. Entonces, para mí era irme con él a las fiestas de rock, ir con él a los grupos. Después ya crecí, ya pude trabajar, ¿verdad? Trabajé exactamente donde mi hermana trabajó y yo demostré que era diferente a mi hermana. Yo me ponía trencitas en la noche con el pelo larguísimo y al día siguiente me la soltaba y llegaba así con el pelo como Amanda Miguel, ¿verdad? Y con traje de oficina, pero yo les demostré que no era mi hermana. Me dediqué a demostrar que yo era diferente. Diferente en un sentido, tuve que trabajar, ¿verdad? Porque mis papás ya estaban casi separando, casi divorciándose, ya se habían hasta separado un tiempo. Yo en el Queremos Rock, todos, mi hermana, pues por supuesto, con el que toda santa y pura con su novio. Entonces, para mí fue una rebeldía total, buscando el amor de padre en todos los hombres que yo veía, que pues jamás puedes llenar ese vacío, ¿verdad? Entonces, trataba de buscar mi identidad a donde fuera y a donde yo perteneciera, porque quería pertenecer, quería ser alguien y quería ser diferente. Y lo encontré en el teatro, estuve en teatro profesional, mi hermano me conecta porque mi hermano salió en Jesucristo Superestrella con Julisa. A mí me hablaron para la gira de Jesucristo Superestrella y mi mamá dijo sobre mi cadáver, ella quería que yo terminara de estudiar, así que nunca me enteré porque mi hermano tuvo a bien decirle a mi mamá primero, y porque si no yo hubiera dejado todo, la escuela, lo que fuera por estar ahí. Pero estuve en el teatro, fue un ambiente pesado que yo acepté y me amoldé porque quería ser aceptada y me sentía disque aceptada. Anduve con uno que después fue Cachún Cachún Rarra. Yo no estuve en Cachún Cachún Rarra, pero estuve actuando en teatro con algunos de ellos y fui novia de uno de ellos, que me deshizo la vida, pero es otra historia. Y después de tantas cosas, o sea, yo viví, de veras me fui al fondo. También me empinaba la jarra. A veces me encontraba con mi papá en el elevador y decía, ¿qué hubo? Pues, ¿qué hubo? ¿Qué me decía mi papá? Nada con exceso y todo con medida. O sea, ¿qué me decía si él estaba haciendo eso? Ni modo que me dijera, tú no hagas lo que yo hago. Entonces, para mí eso fue una falta de respeto hacia mi papá. Me confrontaba y yo lo confrontaba. Mi hermana que salía con chaperón y todo, yo dije, yo no salgo con chaperón ni que nada. Fue una rebeldía total. Mi mamá perdió, ya no servían los argumentos porque ya estaba verdaderamente inmersa en todos los problemas que causaba con mi papá. Y entonces yo me perdí a gusto. Cualquier muchacho que me dijera mamacita, yo decía, yo no soy mamá, o sea, ¿qué te doy? O sea, ¿cómo voy a ser mamacita yo? Entonces, para mí eso era como te entrego lo que sea para sentir ese amor que estaba buscando, un amor de padre que ningún hombre me podía dar. Entonces fui como en una espiral hacia abajo, intentando, un día probé droga, sí, probé droga. Gracias a Dios no me gustó, eso sí, me dio mucho miedo clavarme ahí y no me gustó lo que sentí, qué bueno. Entonces ahí tuve a bien decir, ahí no, pero hice cosas tan estúpidas por esa aceptación y por sentirme diferente.
hasta que llegó un momento en el que toqué fondo. Y mi fondo fue, de verdad, no podía verme en el espejo, literal, no podía verme en el espejo, porque veía todos los males y veía el cuerpo distorsionado. Y no. Entonces, cuando entra Dios a mi casa, cuando mi mamá en un avión acepta al Señor y empieza ella a cambiar, mis papás vuelven, no se divorcian. Hubo una restauración impresionante en mi casa porque entra Dios, entra un estudio bíblico a mi casa al que yo no iba. Y yo dije, ¿qué? Bye, ¿no? Me pelaba, ¿no? Y me perdí de muy buenos predicadores. Pero llegó un momento en el que mi mamá me dice, ¿sabes qué, Gloria? O sea, Dios cambió mi vida. Esto es lo que yo estaba buscando. Hagan lo que quieran. O sea, eso fue como mi mamá nos compartió. Hagan lo que quieran, porque esto es lo que yo estaba buscando. Y mi mamá tuvo un cambio, pero palpable, visible, completo. Y entonces yo dije, híjole, bueno, a ver Dios, ¿qué onda? O sea, llégale, a ver, ¿cómo está aquí la cosa? ¿No? Y yo empiezo a aceptar al Señor con muchas reservas. Obviamente, pues le pedí perdón de todos mis pecados porque literal, pues fallé en muchos, no le di al blanco, eso es pecado. La palabra pecado es no darle al blanco a algo, pues no le daba yo al blanco, no daba una. Y pedí perdón y todo estaba muy bonito, que Dios me hubiera perdonado, que me sentí verdaderamente limpia, me sentí que volví a nacer, esa nueva oportunidad, esa nueva limpieza, esa inmersión en algo puro, en algo hermoso, en algo que me abrazó, que me aceptó, que no tenía que ser diferente, no tenía que probar nada, no tenía que aceptar cosas que horribles, no tenía que cambiar mis valores o principios que ya los había entregado. Restauró todo eso, pero no me aceptaba. No me podía aceptar. Entonces, la verdad es que entrando en la palabra de Dios, viendo lo que decía Dios en su palabra, oyendo la palabra de Dios, yo no te voy a decir Dios me dijo, porque yo sé que mucha gente no entiende ese concepto, pero cuando uno dice Dios me dijo es porque lees en su palabra, es porque oyes una plática, a una persona que ni cree en Dios puede hablar a tu espíritu y dices, esto fue Dios hablándome. Y literal, yo sentía que Dios me estaba diciendo, pídeme mis ojos para verte a través de mis ojos y ver lo que yo he hecho en ti. Esa fue mi oración. Dios, no me acepto, no me puedo ver en el espejo, me sigo comparando, me sigo sintiendo mal. Y cuando yo le pedí sus ojos, empecé a ver, no es que un día amanecí y dije, ay, qué linda soy, qué bonita soy, cómo me quiero, pero empecé a ver que tenía talentos diferentes a los de mi hermana, que tenía dones diferentes a los de mi hermana, que yo era especial, que yo era única, que yo era diferente. Eso para mí fue importantísimo, sentirme única, exclusiva y diferente. Y que eso estaba bien, ser como yo era. Me costó trabajo aceptar todas las cosas que yo las distorsiones que yo metí. Mis percepciones empezaron a cambiar. Y entonces para mí eso fue muy importante. Lo único que todavía estaba ahí pendiente era el no haberme sentido aceptada por mi papá. Y entonces mi mamá me dijo, tu papá siempre te amó. No sabía cómo amar, no tenía idea porque él mismo no recibió lo mismo en su casa y lo que no puedes recibir no lo puedes dar. Y empecé a entender todas esas cosas, pero empecé a llegar a la conclusión, ¿verdad? Y aparte, pues mi papá, obviamente ya empecé a tener una relación con mi papá, no la tenía. O sea, con mi papá yo no podía ni hablar, no sabía ni qué onda. Y empecé a tener una relación con mi papá. Empecé a tener una relación de mi papá de perdón, de yo perdonarlo a él y él pedirme perdón a mí, que eso fue maravilloso. Maravilloso porque restauró esa relación que teníamos y eso fue determinante para mí. Pero el cierre de esa aceptación fue cuando un día me acordaba yo de un viaje que hicimos y yo era chiquita.
Y era chiquita cuando tu papá es todo para ti, ¿no? Es mi novio y es mi esposo y es todo, ¿no? Y entonces me acuerdo que tenía yo un idilio con mi papá. Se me había olvidado eso. Y me acuerdo que nos pusieron en dos barquitos diferentes en Acapulco, íbamos a la isla de Caleta y nos pusieron en dos barcos diferentes. Y cuando llegamos a la orilla, yo corrí con mi papá y diciéndole, ya llegué, ya estamos juntos otra vez. Me acuerdo perfecto de esa escena, no estoy alucinando. Y mi mamá me dijo, sí, sí es cierto, tú estabas bien mal, o sea, porque te habían separado de tu papá y sí corriste en eso. Y después mi esposo me recordó de un video y se los voy a pasar. Y para mí este video es determinante y les voy a explicar por qué. Esta es mi papá y esta es mi hermana Vivian y esa soy yo. En un momento que no esperaba yo, mi papá me voltea a ver, me carga como siempre, suelta mi llanta y hace esto. Claro, mi hermana no podía quedarse atrás y yo quería que ese fuera mi momento. Ni modo, había que compartir. Pero mi papá, esta escena, yo les quiero explicar qué tan significativa es para mí. Porque muchas veces esa llanta que yo tenía era mi protección, ¿verdad? Para que no me ahogara. Pero llega mi padre y me la quita. Así como el Padre Celestial te quita tus protecciones y tus barreras con las que crees que te estás protegiendo, pero no lo estás haciendo, no estás dejando ni entrar el amor, ni puedes darlo por esas barreras tan grandes que ponemos. Y cuando llega mi papá y me carga, ¿verdad? Y me hace sentir segura. Eso es lo que el Padre Celestial hace. Precisamente eso. Y esta imagen de mi papá, claro, sana mi corazón de la imagen distorsionada que yo tenía de mi papá. Pero más que nada, y esto me lo enseña Dios, una vez que yo estoy platicando esto mismo, y de pronto veo la imagen, veo este video, y toda la aplicación me la da Dios así, ¡prum! Esa llanta, suéltate de esa llanta. Yo te voy a decir, yo restauré mi autoestima porque entendí cuál era mi identidad, y mi identidad estaba en quien me creó, que era Jesús, que era Dios. Yo restauré, pero no es algo que de un día para otro se fue. Tienes que estar batallando con la autoestima porque de pronto, bueno, ojalá me hubiera pesado de esta forma y entonces no hubiera sido tan dramático, ¿verdad? De que me sentía gorda toda la vida, pero tú puedes tener una autoestima que no nada más se refiere a lo físico, sino puedes tener una baja autoestima de esposa. Cuando te dicen, es que tú no eres buena esposa, es que tú no eres una buena, es que tú no eres esto, es que tú no eres lo otro, ¿verdad? Y entonces como esposa te sientes mal por eso. Puedes tener una baja autoestima de hija. Tú no eres buena hija, la otra está conmigo, mira nada más, tú no estás, tú no vienes, tú no provees como tu hermano, tú no sirves para nada y entonces tienes una baja autoestima de hija. Puedes tener una baja autoestima de madre, ¿no? Yo esta me la conozco bien, ¿por qué? Porque yo no tuve hijos sanos. Mis hijas fallecieron, se los platiqué la semana pasada, fallecieron por una enfermedad genética. Yo no produje en mi forma de mujer más productiva, que es dar hijos, no pude tener hijos sanos. Mi autoestima de madre estaba baja, estaba totalmente destruida. Entonces yo tenía que restaurar mi autoestima de madre porque yo tuve estas hijas y las cuidé hasta que fallecieron. Entonces, no importa que no haya producido hijos sanos o no hayas tenido hijos, no significa que tu autoestima de madre tiene que estar afectada y tienes que trabajar en eso, como yo tuve que trabajar en eso. Me voy a saltar un poquito este video. Puedes tener una baja autoestima de mujer cuando te ponen el cuerno, cuando no te hacen caso, cuando se van con otra y tu estima de mujer está hasta el suelo. Yo veía a mi hermana totalmente destruida cuando ella supo de la infidelidad de su esposo, que terminó en un divorcio tristemente. Pero cómo ella tuvo que restaurarse, que le tomó años. Ella decía ella que lloró más por el esposo que yo por mis hijas. Y ella tuvo que restaurar ese corazón destruido y deshecho por un hombre que decide que ella no vale. Pero ella valía. No fue el problema de ella, fue el problema de él.
Así que su autoestima estaba totalmente lastimada y destruida y tuvo que edificar. De hecho, nosotros tenemos una organización que se llama amigas.com, las 3 palabras, la palabra amigas, la palabra punto y la palabra com. Y esa organización salió de nuestras pérdidas y de, de lo que pasamos, porque de las ruinas pudimos edificar algo para ayudar a mujeres que pasan por situaciones como las que nosotros hemos pasado y poderlas edificar y ayudar y estar con ellas en esos tiempos. Puedes tener una baja autoestima de hombre. Mira, la Biblia dice en Efesios 5:28, asimismo el esposo debe amar a su mujer como a su propio cuerpo. Esto es muy importante, mujer. Dice, el que ama a su esposa se ama a sí mismo. Si tu esposo no se ama a sí mismo, no te puede amar. Dice que él tiene que amar su cuerpo. Qué cañón, ¿no? Él está poniendo una comparación como Jesucristo amó a la iglesia, amó el cuerpo de Cristo. Pero aquí habla, asimismo el esposo debe amar a su esposa como a su propio cuerpo. Yo me acuerdo que a mi esposo yo le decía, él se paraba en el espejo. Nosotros servimos a Dios de tiempo completo en una iglesia y después cuando nos venimos a Estados Unidos tuvo que trabajar en una empresa, en FedEx, que le chocaba, lo odiaba. Y entonces tenía su uniforme, ¿verdad? Y un día llega así todo rojo y todo. Yo, ¿y ahora qué te pasa? Ay, es que una señora me dijo que olía bien bonito, ¿no? Que qué bonita loción tenía yo, así como que se me pararon los pelos. Y dije, pues, ¿y ahora qué le afectó tanto que le dijeran? ¿No? Entonces yo dije, no, aquí nadie va a pedalear mi bicicleta, ¿verdad? Y entonces una vez estaba él arreglando en el espejo y poniéndose sus shortcitos y les dije, y empecé, esas piernitas son mías, ¿eh? Y esos muslos son míos. Y me lo recorrí hasta la cabeza porque yo quería que él estuviera seguro de que había una esposa esperándolo, deseándolo, amándolo y que él era mío. Entonces, es bien importante edificar a tu esposo y decirle, papito, no importa que esté gordo, pelón y chaparro, tú dile que es lo máximo para ti, lo necesitan escuchar que tú los admiras y que tú los amas tal como son, porque nosotras pensamos que somos las únicas que necesitamos ese aplauso y ese decir, me veo bonita, me veo gorda. Bueno, ellos también nada más que no lo expresan como nosotros, pero lo necesitan escuchar. Es muy, 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 muy importante. Y claro, a nosotros también nos llega. En Marcos 12:31 dice, ama a tu prójimo como a ti mismo. O sea, si tú no te amas a ti misma, ¿cómo vas a amar a los demás? Por eso es que tienes que soltar tus barreras. ¿Cómo obtienes una estima saludable? Viviendo de forma consciente. Deja de estar viviendo en el ayer. Deja de estar pensando, es que si me hubiera casado con Pedro, yo me casé con Pablo. ¿Sabes que ya estás casada? Ya eres un pacto, trata de arreglarlo, pero tienes que vivir en una forma consciente y responsable de tus propias decisiones. Porque el hecho de que yo me haya empinado la botella y haya probado droga y me haya ido con cualquier tipo que me decía que bonita, nadie tuvo la culpa. Ni el alcoholismo de mi papá, ni la manera en que yo percibí. Yo hice esas decisiones y yo tuve que pedir perdón por ellas y yo tuve que arreglarlo. Así que no puedo echarle la culpa a mi infancia. Si eres víctima de tu infancia, qué lástima, pero hoy eres una mujer que puedes arreglarlo y que puedes decir hasta aquí. ¿Sí? Por eso es importante vivir de forma consciente. Tienes que vivir aceptándote a ti misma. Me encanta esta mujer que le vale, cómo está y todo. Acéptate tal cual eres. No importa que te digan, ay, mamá, tus risas se oyen hasta afuera. Pues, tápate los oídos, hija, porque así soy. Digo, que hay cosas que tenemos que controlar, claro que sí, porque hay gente que, ay, pues así soy, así me voy a morir. Pues sí, pero ¿sabes qué? Molestas a las demás. Entonces, tienes que aceptarte a ti misma en ese contexto de no permitas que esos pensamientos que te hacen bajarte, que te hacen sentir menos, que no perteneces, esos son los pensamientos que tienes que detener. Tienes que vivir en una forma responsable, ya lo mencioné, responsable de tus actos, de tus acciones, pedir tu perdón cuando se trata de que tú hiciste algo y ser responsable y no estarle echando la culpa a todo el mundo de que eres porque eres por culpa de este o del otro. Esta palabra, la autoasertividad, tiene que ver con tu sí, que tu sí sea sí y que tu no sea no. No puedes vivir la vida, bueno, hoy sí, pero mañana no. O sea, tú tienes que ser una persona de una sola pieza, que tenga valores, que tenga principios, y eso significa la autoasertividad, que tu sí sea sí y que tu no sea no. Tienes que vivir con vivir pleno de propósito, lleno de un propósito. Tienes que tener un propósito en la vida, tienes que tener una
¿A dónde vas en la vida? Mira, yo descubrí esto cuando mi esposo se murió. La verdad es que yo era así como, ¿y ahora qué hago? Ya no era esposa de, ¿qué hago? Me acordé de esa película, no sé si la vieron, la Runaway Bride se llamaba en inglés, que era una novia que cada vez que estaba en el altar corría, ¿no? No podía quedarse con el novio. Y entonces al final, cuando ya encuentra este cuate que le está entrevistando y lo que sea, y luego se casa con él, le dice, tú no sabes lo que quieres. Y dice, ¿pero por qué? Dice, porque cada vez que sales con un novio diferente, comes lo que ellos quieren. El desayuno es como ellos quieren y tú pides lo mismo que ellos piden. Entonces hay una escena donde ella está con diferentes platillos de huevos, probándolos todos para ver realmente cuál quiere. Y eso es lo que ese proceso yo tuve que pasar cuando me quedé viuda. Decir, a ver, un alto, porque todo el mundo, ay, te vas a casar, ay, vas a... Tuve que hacer un alto y decir, ¿qué quiero? ¿Quién soy ahora? ¿Quién es Gloria ahora sin sus hijas? ¿Quién es Gloria ahora sin Eric? ¿Quién es Gloria sola? ¿Y qué quiere Gloria? Y ese proceso fue el que me hizo llegar al contentamiento. El contentamiento es una satisfacción plena, una satisfacción de decir, no necesito a un hombre que venga a llenarme, no necesito cierta posición, no necesito ciertas pertenencias, no necesito, yo soy yo porque me identifico con alguien que me ama. Y eso es lo que me causa a mí tener un propósito y tener integridad personal. Es decir, yo tengo que vivir con el ejemplo. Y si digo, ¿sabes qué? No hagas esto a mis hijos, o si digo, eso mismo tengo que estar viviendo. Ser íntegra, completa y cabal en todos mis sentidos. La estima no depende de nadie, solo que tú te aceptes y sepas que quien te debe aceptar es el Señor, que fue quien te compró por precio. Vales toda su sangre y para Él eres de gran estima. Entonces, ¿por qué te devalúas? Sí, alguien pagó un precio por ti, que fue el mismo que te creó, hecho hombre, murió en una cruz, derramando toda su sangre. Ese es tu valor. Lo aceptes o no, lo quieras o no, ya está hecho. Y nada más lo tienes que aceptar, porque en el momento que lo haces, encuentras tu identidad. Ok, esta es mi identidad y para mí, ese es mi propósito. Por Jesucristo vivo y por Jesucristo muero. Ese es mi propósito en la vida. La escritura dice esto y yo dejé en blanco eso porque voy a poner mi nombre y quiero que pongas tu nombre. Pero ahora sí dice el Señor, el que te creó, Gloria, el que te formó, Gloria. Yo te he redimido, te he llamado por nombre y tú eres mía. Aunque cruces las aguas, yo estaré contigo, y cuando cruces los ríos, no te cubrirán sus aguas. Cuando camines por el fuego, no te quemarás, ni te abrazarán las llamas, porque yo soy el Señor tu Dios, el Santo de Israel tu Salvador, porque a mis ojos fuiste de gran estima, fuiste honorable y yo te amé. El amor de Dios sobrepasa todo, y para mí encontré esa aceptación y ese verme a través de sus ojos y ver que Él me creó perfecta. ¿Soy perfecta? De ninguna manera, pero estoy perfecta en Él porque soy única, exclusiva y ante Él soy... No, nadie más puede hacer lo que yo puedo hacer porque tengo un ADN diferente a todo el resto del mundo, tengo una huella digital diferente a todo el resto del mundo, tengo una oreja diferente a todo el resto del mundo, tengo un iris de un ojo, de los ojos diferente a todo el resto del mundo. Eso me hace ser única. Entonces, ¿cómo voy a devaluarme? ¿Cómo me atrevo a decir que la creación de Dios fue horrible? Jamás. Yo termino con esto y me voy a ir rápido porque estos son pensamientos que a veces tenemos, pero mira lo que dice Dios. Tú dices es imposible, pero Él te dice todas las cosas son posibles. Tú dices es que estoy muy cansada y Él te dice yo te haré descansar. Tú dices es que nadie me ama, pero Él te dice yo te amo. Tú dices es que no puedo seguir, pues Él te dice mi gracia es suficiente. Tú dices no sé por dónde ir y Él te dice yo dirigiré tus pasos. Es que tú dices yo no la hago, pero Él te dice todo lo puedes. Tú dices no tengo la capacidad y Él te dice pero yo tengo la capacidad. Tú dices es que no vale la pena y Él te dice valdrá la pena. Tú dices no puedo perdonarme, pero Él te dice yo te perdono. Tú dices, no me alcanza, y Él te dice, yo supliré tus necesidades. Tú dices, tengo miedo, y Él te dice, yo no te he dado un espíritu de temor.
Tú dices, me siento preocupada y frustrada, y él te dice, pon tus cargas sobre mí. Tú dices, no soy lo suficientemente inteligente, él te dice, yo te doy sabiduría. Tú dices, no tengo suficiente fe, él te dice, yo te he dado una medida de fe. Tú dices, me siento solo, él te dice, nunca te dejaré y nunca te desampararé. Así que con esto termino diciéndote, eres única, eres exclusiva y eres perfecta ante los ojos de Dios. Mara. Estoy. Sí, Ay, perdón, déjenme salirme de aquí. qué bonito, Gloria, muchas gracias. Yo te voy a hacer varias preguntas porque dijiste todo lo que dijiste es muy importante y yo te escuchaba y un tema nos iba llevando a otro. El primero, bueno, muchos se asomaron, pero muchos que como que son temas de hoy en día. ¿Cómo surge esta parte en la que hay un tema que se asoma cuando hay una diferencia tan grande entre los hermanos, ¿no? Que se llama envidia. Ah, sí. Entonces, cuando vivo en un ambiente así, siento envidia. Y la envidia entre los hermanos es una cosa que hace que jamás vuelvan a tener una buena relación. Y entonces volteas y dices, ¿cómo es posible que se lleve tan bien con todos estos amigos y que no se lleve bien con su hermano? ¿Cómo es posible que ésta tenga la capacidad de hacer tal cosa por alguien, pero no lo hace por su hermano? Un sacrificio, un favor. Hay hermanos que constantemente tú dices, a mí mi hermana nunca me trató mal. O sea, realmente nunca tuvo para mí o sea, nunca fue así. No. Nunca hizo eso. Pero qué grueso porque ella no lo hizo, pero aún así surge esta parte entre muchísimos hermanos en los que sí están constantemente molestando al otro, comparándolo y hacerlo sentir mal. Entonces, una de las preguntas es, ¿cómo manejar la envidia entre los hermanos? Pues, número uno, reconociendo que la tienes, porque hay dos clases de envidia, la persona que reconoce que la tiene y la persona que no reconoce que la tiene. En el momento en el que tú entiendes que tienes envidia, en ese momento se puede cambiar las cosas porque no se cambia lo que uno no reconoce. Entonces, si yo reconozco, sabes, que tengo envidia porque a mi hermana le ha ido súper bien en la vida. Mi hermana decía, ay, yo no, la invitaron una vez a dar su testimonio y decía, literal dijo esto, no sé cuál es mi testimonio porque a mí me ha sonreído la vida. Bueno, yo casi la vomito. Dije, ¿cómo puede ser que digas eso cuando tú tuviste un padre alcohólico, cuando vivimos un infierno en nuestra casa por todos los pleitos de mis papás, estaban a punto de separarse? Y la respuesta de ella fue, todos tienen problemas en la casa. Entonces vuelvo a repetir, es percepción. Para ella no le afectó lo que a mí me afectó. Entonces creo que no se puede arreglar algo si se deja al aire. Tienes que hablar con la persona y decir, ¿sabes qué? Yo he sentido este tipo de resentimiento contigo porque me he sentido de esta forma. O sea, es ir a hablar y arreglar, pero primeramente tienes que reconocer cuál es tu parte dentro de esta interacción. Porque yo entiendo que sí, hay hermanos, por ejemplo, nosotros, bueno, nos llevamos ahora, ¿verdad? Increíble todos. O sea, no nos procuramos, cuando estamos juntos lo disfrutamos. Mi hermana y yo, que nunca nos llevamos hasta que ya fuimos adultas y hasta que la vida así ya fue algo que nos unió, ¿verdad? Pero de verdad es importante saber que no se puede arreglar algo al aire. Se tiene que hablar y se tiene que decir lo que uno siente y se tiene que decir, oye, ¿sabes qué? Siento envidia de esta forma o siento que tú me has tratado menos o siento, porque si no se habla y no se arregla, entonces se va a quedar al aire. Y si se habla y no se arregla, entonces se lo deja, ya la bola está en el campo de la otra persona. Pero ¿cómo llegar a ese punto? Fíjate qué importante lo que dices. Pues primero tienes que reconocerlo, pero hay gente que no lo reconoce. Ese es el problema. Por Entonces, eso, ¿qué hace el otro? Por ejemplo, en este caso, el otro hermano afectado porque no lo reconoce. claro, O y sea, es el otro, yo soy la hermana a la que le hace la vida de cuadritos el otro porque me tiene envidia. claro. ¿Cómo me manejo yo con esto que me está haciendo mi hermano? Igualmente, ir y decirle a la hermana, sabes que yo he sentido de tu parte esto y esto y esto. He sentido que me echas, porque de alguna manera tienes una percepción de que yo soy Juan Camaney
y por esa situación me siento golpeada, me siento no aceptada por ti y quiero saber cómo puedo arreglar las cosas. ¿Cómo podemos llegar a ese punto en el que nuestras percepciones se lleguen a un acuerdo? A lo mejor jamás vas a cambiar la percepción de la otra persona. Eso esa persona lo tiene que hacer. Pero cuando entiende la tuya, cuando ve tu percepción, cuando entiende que tú te has sentido mal también por esa situación, como que abres una conversación y un panorama que no se tenía. Bueno, entonces fíjate qué interesante, porque con lo que tú dijiste, la respuesta sería la misma. Ahora, si la pelota se queda en esa cancha y ya le entregaste la información, pero el darte cuenta, porque sí es cierto, sí existe la envidia entre hermanos y suena horrible. Sí, Y pero, nos cuesta a pero veces mucho trabajo creerlo y decir, ¿cómo me va, o sea, cómo no me va a querer mi hermano? Porque entonces a lo mejor no es que no te quiera, pero él tiene o ella tiene que manejar muchas situaciones dentro de ella. Tú ya pusiste la cancha de su lado y basta. Ahora te toca a ti. una vez yo estaba hablando exactamente de esto, mi hermana nunca lo había oído. Enfrente de lugar, era una conferencia, enfrente de un chorro no total de gente, mi hermana se para y dice, no es cierto nada lo que está diciendo, así literal. Y le dije, hey, o sea, esta es mi conferencia, déjame acabar. Y al final le dije, tú no, esto es mi testimonio, este no es tu testimonio, este es cómo yo me sentí. Y ella no lo podía creer, que yo me hubiera sentido así en mi vida, no lo podía creer. Habían cosas que para mí se hacían diferencias cuando nunca se hicieron, pero como le decía yo, hay una anécdota que mi mamá nos compró de chiquitas unas muñecas. Queríamos las Barbies y queríamos las Barbies. Entonces mi mamá vino a Estados Unidos y no había solamente una Barbie y no había otra Barbie. Entonces le compra la Barbie a mi hermana y a mí me da una que se llama Tammy. Bueno, para mí la Tammy, si tú la googleas, era horrible. La Barbie tenía el pelo así lacio y lo peinaba así el cuerpazo y se le movían las piernas. Y la Tammy no. La Tammy era gordita, para mí era gordita. Entonces, para mí eso era un reflejo todavía. Entonces, bueno, mi hermana no podía creer que yo me hubiera sentido mal porque mi mamá le trajo a ella la Barbie y a mí la Tammy. Pero como te repito, mi percepción era otra. Para mí todas estas cosas confirmaban mi percepción. Entonces ya después así como que cuando mi mamá, mi hermana oyen mi testimonio y entienden de dónde vengo, y yo entiendo que pues para ellas esa era una percepción totalmente extraña porque jamás hicieron nada por afectarme, llegamos a ese justo medio, ¿sí? Sí, Mi entonces hermano ya me hizo una fiesta de Barbie. para resarcir el daño. Pero fíjate qué interesante, porque entonces es eso. Muchas veces, que ya no fue tu caso, pero muchas veces nos enfrentamos a situaciones así y es muy cierto que no podemos cambiar la percepción del otro, ni lo que vive. Y a lo mejor el otro no lo acepta, pero yo sí puedo cambiar mi percepción y ejercer acciones Exacto. que me lleven pues a poner un límite a lo que me lastima de este hermano, Claro. a no creérmela, a no dejarme llevar por eso y a descubrir que me toca irme conociendo cada vez mejor, que esa es otra de las preguntas que te hacen, ¿cómo puedo conocerme? Es que es como yo decía, necesitas llegar a la realización de que ya, si ya no eres esposa de por algún divorcio, si ya no eres, o sea, ¿quién eres? Necesitas llegar al punto de quién eres. El quién eres, yo me identifico, por supuesto, con el que me creo. Entonces, tengo que ir al creador, tengo que ir al manual de quien me hizo, que es la Biblia para mí. Y si Dios me hizo, Él es el que me puede sanar, Él es el que puede poner la pieza ideal e idónea que me hace falta. Entonces, tengo que ir al Creador y no lo puedo hacer en función a, soy una buena madre, Señor, mira, soy una super esposa. O sea, ¿quién es Gloria? ¿Qué quedó de Gloria? Y tengo que ir al principio de cómo Él me creó y empezar a ver cuáles son mis dones, cuáles son mis talentos, cómo me hizo y celebrarlos. No decir, no, los callo para que no me la crea. No, o sea, así me creo con ese tipo de talentos, ese tipo de dones. Yo soy artística, mi hermana no. Yo soy muy emocional, lloro en las películas y con una canción, ¿no? Mi hermana no. Entonces, si nos vamos a comparar, bueno, qué padre que tenemos totalmente una percepción distinta de la vida, pero
los talentos y dones muy diferentes. Ahora yo lo veo, el liderazgo de mi hermana es totalmente diferente a mi liderazgo. Entonces, pero juntas hacemos una explosión de bendición, ¿no? Porque ella tiene unos y yo tengo otros y juntas los podemos ahora realizar. Tienes que llegar a ese punto de decir, ok, ¿quién soy? ¿A la luz de qué me veo? Y mi identidad a mí me la da Cristo. Porque en base a lo que Él hizo en mí, cómo me creó Él, cómo me hizo Él, entonces ya puedo entender que no me puedo comparar con nadie, que no tengo que ser como nadie, que no tengo que permitir que alguien me venga a llenar. Y si viene un hombre, en mi caso, soy viuda, yo no me quiero casar, no es algo que quiero, no es algo, ya llegué a ese punto de decir, wow, me siento llena, completa, satisfecha, feliz. No siento ese, ay, que me vengan a papachar, no siento nada de eso. Si llegara un hombre a mi vida, lo voy a rechazar si no cumple, si no tiene las características suficientes para quitar mi soltería. No, no, no me interesa. Y no quiero a alguien que yo quiera cambiar para que se amolde a mí. Entonces, francamente, no. O sea, ya no tengo esa necesidad de que alguien venga a llenarme porque me llena, estoy completamente satisfecha y plena con quién soy yo. Entonces, o sea, es reconocer tu identidad a la luz de quién te identificas. Eso sería la respuesta a cómo puedo conocerme. Sí. Luego, descubrir tus dones, tus talentos. Muchas veces estamos tan desconectadas de eso que sí fuimos provistas de dones y de talentos, ni sabemos cuáles son. Probablemente, si te cuesta mucho trabajo hacer este reconocimiento, a lo mejor puedes empezar por ver qué cosas buenas te trajo el día. Empiezas a ver con agradecimiento lo del día. Y después de eso, a lo mejor un siguiente paso sería seguir observándote. Ya empezaste a ver las cosas buenas de cada día o las bendiciones que Dios te permitió vivir cada día. Y el siguiente paso sería, ¿qué cosas buenas hoy hice que a mí me gustaron? Eso es clave. ¿Qué te gusta? Porque lo que a ti te gusta hacer, lo vas a usar para servir a otros. Uh-huh. Ya no se trata de mí, se trata de que con lo que yo fui provista es para bendecir a otros, es para darlo a otros. Y cuando encuentras eso, es maravilloso, encuentras tu propósito y encuentras una causa. Y cuando vives por una causa, te llena de satisfacción. No importa si haces pasteles y le echas todo tu amor y los vendes y lo haces con tanto cariño y de pronto regalas uno a una persona que realmente está necesitada y te hace sentir tan bien porque ayudaste al prójimo. Eso es increíble porque estás derramando tus talentos en otros y ya no estás tan enfocada en ti. Bueno, y ahora tú mencionaste que en una época de tu vida en la que te dedicaste a actuar, fuiste novia de uno de los cachunes. Te están preguntando, ¿quién fue el novio? Pero luego dijiste, fui novia de uno de ellos que me deshizo la vida, pero está bien. Entonces, haciendo un paréntesis, Gloria dice que está bien porque ya vivió esa experiencia, ya lo convirtió en una cosa de muchísimo aprendizaje, porque nunca va a estar bien que alguien llegue y te destroce o le entregues tú las cosas para destrozarte, o sea, las herramientas o lo tuyo para que te destrocen la vida. Entonces eso nunca va a estar bien. Pero esa expresión que hace Gloria, porque aparte me da risa a mí, porque te da risa a ti, me dio risa cuando te oí, porque dice, ya fui novia de ellos que me destrozó la vida, pero está bien. Y continúa así con ella con la charla. En realidad sí hacemos el paréntesis, porque fíjate, sí, o sea, lo decimos, ¿cuántas veces decimos las cosas? El comentario, y sí sucedió así, pero esto que vivimos, como en tu caso, te reconstruye. O sea, tú lo reconstruyes. Tenía yo 16 años. Entonces fue así como mi primer amor y wow, ¿no? Y la verdad fue una relación bonita. Como yo la recuerdo, fue una relación bonita. Y yo estaba enamoradísima y actuamos juntos, hicimos cosas juntos y era así como mi compañero, mi cómplice, bueno. El problema fue que me deshizo la vida porque se fue con mi mejor amiga. Y eso para mí no podía entender, o sea, cómo una persona a quien yo le di tanto y le entregué todo, pudiera hacerme algo así después de que fui como que pues su wow, ¿no? Es lo que me decía. Entonces, curiosamente,
pasando el tiempo, mi amiga me pide perdón y yo la perdono. Y volvimos a ser tan amigas como antes o mejor todavía. Y a él también lo perdoné, pero obviamente la relación ya nunca fue igual. Como que hubo intentos de volver y no, y sí, ¿no? O sea, él como que no quería que yo anduviera con nadie más que él. No en un sentido abusivo de ninguna manera, pero era esa relación de te dejo, pero no te dejo, sí, no podemos andar, pero siempre sí. Entonces era ese tipo, ahora, se había convertido ya en una relación ya no exclusiva de novios y todo, sino pues a ver cuándo nos vemos. Entonces realmente tuve que pasar por el proceso de pérdida, por el proceso de duelo, por el proceso de quebranto de corazón de mi primer novio, de poner todo en una sola persona y entonces restaurar. Y cuando digo, bueno, pero está bien, estoy bien. Fue ese proceso en el que ahora recuerdo esa parte, ¿verdad? Que no fue nada agradable, pero recuperas lo bonito. Cuando tienes este tipo de pérdidas y este tipo de dolor, prefieres recuperar lo bonito. Entonces, nada más, me quedo con lo mejor. ¿Entiendes? Aprendo de lo peor, pero me quedo con lo mejor. Y no le deseo ningún mal, ni mucho menos. Fue una persona que amé mucho y estimé mucho, pero hasta ahí. O sea, no tengo ningún resentimiento ni ninguna nada. Como te digo, fue a los 16 años, no me gustó lo que hizo y él también era joven y era tonto, o sea, no sabio, ¿no? Pero así pasó. Entonces, para mí fue una época que disfruté mucho, pero que también veo ahora desde el punto de vista mujer, ¿verdad? De muchos años después, ahora sí que le estoy hablando a mi niña de 16 años y puedo decir, híjole, no te preocupes, va a estar bien, vas a estar bien, esto va a pasar y me quedo con lo mejor, ¿no? Es como con mis hijas, yo me salté algunos videos, pero mis hijas tuvieron una vida muy bonita a los primeros años y después se fueron deteriorando horriblemente. Entonces me quedo con esos recuerdos, claro, las recuerdo con todo, no es que las deseche, pero esos recuerdos bonitos son tan increíbles que con eso siempre te quedas. Cuando tienes esos duelos, siempre vienen los recuerdos bonitos. Con eso te quedas. Ay, qué bonito. Pues son esos golpes bajos, podríamos llamarlo así, que dañan en algún momento nuestra autoestima, Sí. pero llega una parte en la que hay que voltear y decir, ¿qué rescato de ahí? ¿Qué me enseñó? ¿Qué aprendí? Y también esa parte que tú mencionas, ¿no? Lo bonito. Entonces me quedo con esa parte y eso me reconstruye y me permite seguir adelante. Así es. Vamos a tener muchos ataques. Y otra cosa que también mencionaste por ahí, ya no me acuerdo en qué momento, lo importante que es también, pues, aprender a poner límites, a decidir, pusiste el ejemplo de Vivi, que dijo, no, yo no voy, no me gusta, esto no va conmigo, yo no lo hago. Tú pones límites y inmediatamente llega el rechazo de la gente, que ese es otro golpe a tu autoestima. Porque entonces dices, ¡ay, ya no me van a hablar! Y lo que van a decir. Entonces, se abre ahí una brecha y tienes que estar preparada para que cuando tú empiezas a trabajar en los límites y a poner límites, a la demás gente no le va a gustar, te va a rechazar y muchos van a intentar que tú te sientas mal o que vuelvas a la práctica de antes o que cedas ante lo que a ti no te gustaría hacer. Exacto. Y entonces es como una lucha también ahí con la autoestima. Lo hago, lo hago, y tú, el mantenerte firme te permite decir, esto no, definitivamente no, pero prepárate. Y lo decimos así porque a muchos no les va a gustar y van a hacer lo que puedan para llevarte a donde estabas otra vez. Tendríamos que hablar alguna otra ocasión de límites y de cómo ponerlos y cuáles son las leyes y los mitos de los límites, pero precisamente los límites, cuando tú dices algo muy cierto, es que ya no me van a volver a invitar, y entonces por culpa no ponemos límites. Y no ponemos límites por culpa a que no me vayan a hablar o a perder la relación, o no ponemos límites porque no queremos victimizar a la gente. Entonces, los límites sentimos que hieren a la otra persona y entonces no los ponemos, pero no las hieren. O sea, es una protección para ti y es ser congruente contigo mismo y decir, sabes que esto no lo acepto. Y sí, a lo mejor se te van a echar encima,
pero tienes que planear. No puedes llegar a decir, pues ahora aquí mis chicharrones truenan y de ahora en adelante así se hace. Tienes que planear y correr la película de cómo va a reaccionar la persona si le pones límites y qué vas a hacer. ¿Cuál es el escenario 1, 2 y 3? Y cómo lo vas a hacer y qué vas a planear y cómo le vas a decir. Porque los límites no es estar enojado, los límites no es nada más aventarlo. Sencillamente es, pues, qué padre que tú te avientes la jarra, pero yo no. Qué padre que tú te drogues, pero aquí no va a entrar con un hijo. ¿Sabes qué? Qué bueno, mijito, o sea, ya tiene suficiente edad, padrísimo, pero aquí no va a entrar la droga. Y en muchas áreas los límites. Por ejemplo, el haber permitido que siempre otros tomaran decisiones por ti, cuando tú empiezas a decir, yo ya quiero, o sea, es que realmente esto no me gusta, y no me gusta. Y entonces te van a obligar, van a buscar hacerte sentir mal. Entonces ahí es cuando hay que reforzar también los límites en muchas circunstancias de la vida. Ya nosotras, así como mujeres, enfrentamos esa parte de, es que si digo que no, el golpe del rechazo, Sí, no, bueno. es tremendo. Entonces, pero hay que aprender a respetar precisamente los límites de otros también, que muchas veces no hacemos. Entonces, ahorita me preguntabas cómo entiendes quién eres, ¿no? ¿Cómo llegas a ese punto? Mira, cuando murió mi esposo, bueno, yo no sabía ni escribir un cheque, y no es porque era tonta. Me hice tan muégano con él que él hacía todas las cosas que yo no hacía, ¿no? Y él pagaba cuentas y él hacía todo. Yo estaba en todas las cuentas, yo sabía todo lo que había, yo sabía todo eso. Pero cuando él muere a mí se me viene una montaña porque no sabía qué llora, cómo se paga esto, qué se paga, cómo se hace, qué onda, ¿no? Entonces, ¿sabes qué hacía yo, Mara? Me quería agarrar de cualquiera que pasara. Mi hermana, mi hermano, quien pasara por mi casa a ayudarme, quería que lo hicieran por mí. Y cuando yo sentía el límite de me tengo que ir, a ver cómo le haces, no en mala onda, nunca en mala onda, pero pues ellos tenían su vida. claro. Yo empecé a reconocer que lo que yo quería hacer era agarrarme de quien sea para que me arreglaran el problema y para que yo no hiciera nada. Y enfrentarme a que ahora lo tenía que hacer yo, paso a paso, poco a poco, haciendo errores, haciendo cosas que no tenía caray y dándote cuenta que decidías cosas que ahora ya nadie te iba a reclamar, pero era ya tu responsabilidad. Todo así entras al punto de decir, ok, esto lo tengo que hacer de esta forma, ahora yo tengo que pensar y tengo que aceptar los límites de otros. Si me ayudaban, qué padre, pero si no, no se los podía tomar a mal y no era un rechazo hacia mí. Eso es muy importante, no es un rechazo hacia mí, es respetar y aprender los límites de otros y nunca sentirme que es porque no me aman o porque mi autoestima está baja y automáticamente pienso, ay, es por mí. No, no pienses eso, es porque ellos tienen su vida y punto. Y vas a vivir mejor no pensando que siempre es porque te rechazan a ti. Eso me gustó mucho porque entonces me abren para mí un paréntesis grande a descubre cuáles son los golpes de la autoestima, cuáles son esos golpes que probablemente estás recibiendo o vas a recibir, porque cuando los identifiques eso te permite ya tomar acción. Claro. Por ejemplo, lo que dijiste, qué interesante, le diste un giro así, el rechazo, y dices, bueno, sí, el rechazo, pero luego también el no saber poner, que yo no sepa poner límites, y luego tú dijiste, es donde lo volteas, hay que entender también los límites de otros. Entonces, Claro. observa ambos lados, ¿no? Observa y empieza por descubrir cuáles son esos golpes en tu autoestima que pueden llevarte a sentir que, pues, que vas a caerte al suelo. Pero busca una acción que te permita resarcir esos golpes o levantarte o hacerle así para que no te llegue el golpe, Claro, ¿verdad? claro. Gloria, qué frase nos dejarías a todas las personas que te estamos escuchando? Necesitas pedirle a Dios sus ojos para verte a través de sus ojos. Esto tiene que ser algo sobrenatural cuando ya tu estima está tan afectada y tan lastimada por otras personas, por ti misma, por tu percepción, por cómo haya sido. Necesitas verte a través de los ojos, ya no de lo que te dijeron, ya no tu pasado, las palabras que te dijeron, un maestro, un padre, una madre, una amiga, tu esposo, no te deben definir. Quien te define siempre es el creador, es Dios. Por eso es que tienes que ir a Él para encontrar tu valía. Y tienes que ir a Él para saber quién eres y buscar tu identidad en Él. Tiene que ser algo sobrenatural. No puedo excluir a Dios en esto porque
estima, él ya te creó con una estima. Por eso se llama autoestima, porque tu autoestima la afectas por todas estas estrelladas en tu cristal. El único que puede restaurar tu cristal de autoestima es Dios. Él borra esas cosas. ¿Se te va a olvidar como a mí? ¿Se me olvidó a mis 16 años que me rompieron el corazón? Claro que no. Pero ya no vivo atada a esa herida y a esa estrellada. Y me hizo y me dijo, lo digo en broma, la verdad, porque pues paso esa parte muy en broma, pero ya no vivo ahí. No vivo en ese... Bueno, tú estás hablando de algo de los 16 años, pero hay mujeres que fue a los 40. Y Entonces, viven ahí, aunque hayan sido a los 16, viven ahí. sí, Viven como adolescentes toda la vida. sí, Entonces, ya no puedes vivir ahí, aunque haya sido ayer. claro, Necesitas encontrar tu identidad en quién eres, a claro. dónde vas, y porque le interesas a mucha más gente de lo que te imaginas, perteneces a mucho más gente de la que te imaginas, pero a la que quieres, a lo mejor no es la correcta para ti. Entonces, creo que es importante saber qué quieres y buscar tu identidad en Dios, hacia dónde vas, cuál es tu propósito, eso te lo puede dar Dios, porque Dios te llenó con talentos, te llenó con dones, te llenó con cosas que puedes dar a otros, bendecir a otros tanto. Entonces deja de encerrarte en ti misma y en esas heridas en ti misma y empieza a usar eso para que otros sean bendecidos. Conozco una mujer que fue ultrajada, que sufrió de incesto, y ella habla increíblemente de su sanidad para ayudar a otras personas y ya no vive ahí en ese incesto. Entonces, creo que es bien importante que el pasado nada más sea un trampolín hacia un bonito futuro. No puedes tener una infancia horrible, pero puedes tener una adultez hermosa. Y también puedes tener una adultez que está haciendo o que fue muy difícil, pero lo que viene va a ser hermoso. Claro, Lo que porque viene tienes que llegar a ese punto de decir, wow, me acepto tal cual soy, estoy satisfecha y sabes qué, aprender el contentamiento. Y eso podremos hablar en otra ocasión del contentamiento, pero el contentamiento es algo al punto de decir, no estoy resignada, no estoy conforme, pero estoy contenta. Y contenta es estar satisfecha. Satisfecha es cuando tú, por ejemplo, comes lo suficiente y no te sientes atascada, ¿no? Cuando comes un chorro y te sientes atascada y dices, ¡ay, comí mucho!, ¿no? Pero hay veces en que te sientes satisfecha que dices, podría comer más, pero no lo hago porque me voy a sentir llena. Esa satisfacción, así es el contentamiento, decir, wow, me siento plena. Chin, se murió mi esposo, pues sí. Chin, se fue con otra. Chin, qué mala onda. Pero yo me puedo sentir plena, no importa lo que él hizo, no se refleja en mí. Y si se refleja en mí, entonces cambio cosas y sigues adelante. Restauras cosas que tienes que restaurar y sigues adelante. Pero no te atores en el hubiera, en el qué puedo hacer, en enterrarte la daga, ¿no? Llega un momento en el que te tienes que perdonar también a ti misma y aceptarte tal cual eres. Punto. No puedes estar a la luz de otros. Tienes que aceptarte tal cual eres y rehusarte a rechazarte. Ay, qué padre, rehusarte a rechazarte. Pues Gloria, yo te doy muchas, muchas gracias por este tema, por este cariño tan grande, porque es un cariño espiritual. Me gustó mucho lo que dijiste. Pídele a Dios que puedas verte a través de tus ojos, De para sus... que de sus ojos, perdón, para que el pasado sea un trampolín para un futuro hermoso. Así es. En cualquier circunstancia que estés viviendo, que sea ese trampolín en el que puedas tener ese futuro hermoso. Que Así es. no estamos diciendo que hermoso no significa fácil, hay que aclarar. Perfecto. ¿Sí? Exacto. Entonces, nos quedamos con eso. Gloria, muchas gracias por tu tiempo, por llenarnos de tantos cariños y por tu disposición para hablar con tanta apertura de temas que para ti fueron difíciles, pero que hoy, pues, gracias a Dios han sido restaurados y de los que tú puedes hablar con tanta apertura que hasta te ríes de ellos. Así. Eso me encanta de ti. Te agradezco mucho y te dejo un beso y un abrazo. Igualmente, ay Mara, y nada más rápido, la última vez les di mi sitio de internet y estaba
out. Y qué bueno que me di cuenta, entonces lo tuve que arreglar y todo, y ya está funcionando, es gloriavázquez.com, porque por los libros, sé que mucha gente luego se quedó con lo de los libros, entonces gloriavázquez.com ya está mi sitio otra vez bien en internet. Para quienes no vieron la entrevista pasada, el libro se llama ¿Dónde está Dios cuando más lo necesito? Y es un libro que tú escribiste en el que compartes tu experiencia ante la pérdida tan difícil del dolor de tus hijas, o sea, el haber perdido a tus hijas y cómo lo enfrentas, cómo lo viven y todo lo que sucedió, para quienes no vieron la entrevista, que sepan de qué es el libro. Entonces, tu página otra vez, gloriavázquez.com. Con Z las dos. Uh-huh. Muy bien. Pues, y lo vamos a poner también en los comentarios. Gloria, te mando un beso y te agradezco mucho este tiempo. Igualmente, Mara, que Dios te bendiga y Dios las bendiga a todas. Gracias. Un abrazo. Bye bye. Pues fue un tema muy enriquecedor. Le damos gracias a Gloria por todo el tiempo que nos dedicó. Y yo solo te pido que escuches todo esto a través de los oídos de tu corazón.